Said, pues muchas gracias por estar aquí conmigo en esta plática, en esta entrevista. Agradezco tu tiempo, tu presencia. Y bueno, quisiera empezar esta conversación, que me platicaras cómo empezaste en este mundo del fútbol americano. Gracias por la invitación, Doc. ¿Cómo empecé en este mundo del fútbol americano? Bueno, a mí me llevó, ya sabes, esta historia típica de los hermanos, uno decide y el otro le toca ir. Entonces, ese es mi caso. Ajá. En el 95 mi hermano decidió entrar al campo de Águilas Blancas, darle una vuelta a la pista. Le dice a mi madre, me gustó, y pues yo por ende tuve que empezar a jugar. En ese entonces realmente me llevaban al campo, pero todavía no jugaba porque estaba muy morrillo, y hasta que ya tuve la oportunidad de empezar, entonces ya pude empezar, que fue ahí en el 96. En el 96 yo empecé prácticamente desde que yo tengo memoria, he tenido un balón en las manos, entonces es mi vida, he vivido con y para el fútbol, entonces es mi primer recuerdo incluso. Yo recuerdo que yo le voy a los 49ers, Doc. 49ers Nadie es porque, perfecto. porque en mi primer entrenamiento en Baby llegué con mi playera de los 49ers, yo soy de los 90s. Entonces, tú debes de saber que por ahí en los 90s eran los Cowboys, los 49ers, entonces pues esas playeras estaban, pues las ofrecían, ¿no? Entonces, yo creo que mi teoría es que agarraron una playera, yo como niño me la pusieron, yo llego a mi entrenamiento y me dice mi entrenador, Oscar Revelo, allá de Búhos, me dice, oye, ¿le vas a los 49ers? Y yo, pues morrillo, que decía, sí, yo también le voy a los 49ers. Entonces, así es como le voy a los 49ers. Realmente el fútbol me eligió, yo diría, yo no lo elegí. Ok. Y de ahí, ¿cómo siguió tu carrera en el fútbol americano? Pues de ahí realmente yo tengo recuerdos de que era el lugar donde era más feliz. Yo iba al fútbol porque me hacía sentir bien estar con mis amigos, me hacía sentir bien. Yo digo, esta frasecilla le da risa a la gente, pero desde chiquillo yo sentí que era una riata jugando. Yo desde que recuerdo agarraba el balón e iba al touchdown, entonces siento que eso ayudó mucho también a formar como que mi carácter, mi personalidad, pues de tener esta confianza en mí mismo a través de mis coaches. Obviamente tú como entrenador, pues le das la bola al jugador que te da el resultado. Entonces yo recuerdo que quería ir a entrenar, era mi etapa favorita, era las tardes para mí era ir a fútbol, estar con mis amigos, estar con mis coaches, y pues a través del tiempo ya se va poniendo un poquito más serio. Conforme vas subiendo, siempre te vas encontrando con mejores jugadores. Hasta todavía, hasta infantiles, para mí era muy fácil jugar fútbol americano. Y ya en juveniles ya requiere un poquito de más, ¿no? La parte física, la parte incluso ya estratégica, o ir cambiando aprendiendo nuevas técnicas, diría. Pero sí, así empecé en Búhos, toda mi vida jugué en Búhos, Pats, Búhos de Escaposalco, hasta que se pudo, y ya de ahí pues salté a ya una oportunidad más que yo busqué en el Tecnológico de Monterrey. Eso te quería preguntar, ¿cuál es bueno, el fútbol americano deja miles de lecciones positivas, pero ¿en qué momento el fútbol americano te empezó a dejar algo más allá, ¿no? Por ejemplo, como una educación, ¿en qué momento se te abre esa oportunidad? Yo creo que han sido varias y todo el tiempo, o al menos así decido verlo, porque ayer tenía una reunión con algunos jugadores, un Zoom meeting, en donde les explicaba que yo les ponía 5 imágenes de 5 highlights, vamos a nombrarlos de mi carrera. Pero detrás de ese highlight, y es muchas veces lo que no vemos con los atletas, es que detrás de un highlight de algo que hiciste muy bueno en tu carrera, viene una caída previa, casi siempre, y eso va a pasar. Y entre más le hagamos claro a los jugadores que eso va a suceder, pues más, yo les digo, los vacunas para lo que va a venir, porque eventualmente después o antes de un highlight viene una caída. Entonces, me he tropezado un par de veces en este bonito deporte, pero creo que de las primeras oportunidades, diría que tuve fue el ir a representar a México. En 2009 yo fui a representar a México. Creo que todos los deportistas en cualquier disciplina, el hecho de vestir la verde es como, se siente tan bonito escuchar tu himno, vestir el verde, no sé, eso es un objetivo que creo que la gran mayoría de los atletas tiene. Y yo la primera vez que vestí el jersey de México fue como algo que tengo muy presente en mi mente. Te podría nombrar cientos
de experiencias que me ha dado el deporte, de cientos de highlights y oportunidades, pero esa es la primera que se me viene a la mente, 2009. ¿Y estabas en Liga Mayor? No, estaba en juvenil. Juvenil, en ese entonces había un torneo que se llamaba Junior Global Championship, que era pues de menores, y esa fue la primera ocasión que vestí ya de México, tal cual. Y ahí estabas en juvenil en el TEC. Estaba juvenil en Águilas Blancas. En Búhos, yo jugué en Búhos, como lo mencioné, hasta donde pude. En algún punto en Búhos tienes que decidir o te vas o ya no sale la temporada. Entonces ya no había jugadores suficientes para AA y siempre he sido o siempre fui guinda y blanco. Entonces, pues Búhos es del Politécnico y por lo tanto yo salté a Águilas Blancas. Entonces jugué en Águilas Blancas y de Águilas Blancas tuve una muy buena temporada ese año en Águilas Blancas. Recuerdo perfecto, uno de mis mejores amigos, incluso mi coreback en colegial, Diego Pérez, actual coreback de la selección de flag. A él lo fue a reclutar Héctor Cuervo, hablábamos ahorita de los ex aztecas, el coach Héctor Cuervo lo va a reclutar a un partido de Redskins contra Águilas Blancas, lo recluta y yo ahí veo al coach, yo ya tenía en el foco al Tec de Monterrey porque viniendo del Politécnico me llevaban a los partidos de Águilas Blancas contra los Tex o contra los Pumas. Entonces, pues, tus coaches casi siempre te invitan a amar el Politécnico o amar los colores que vistes. Entonces, por eso me pasé a Águilas Blancas. De Águilas Blancas tuve esta buena temporada y de ahí yo busqué una oportunidad ya en el TEC, pero fue previa a este campeonato. Creo que incluso me ayudó el hecho de ir a representar a México y entonces ya después ir con el TEC a buscar una oportunidad. Y el TEC te da una beca para tu carrera. El TEC me ofrece ahí, sí, ahí el TEC me dice, ok, creo que sí puedes ser candidato a una beca deportiva, solamente que tienes que graduarte lo más pronto posible. Entonces, yo ahí estudiaba en la UNAM, me tardé todavía un año más para graduarme y entonces ya entré al TEC, ya me ofrecieron la beca en el TEC de Monterrey, sí. Y haces toda tu elegibilidad de Liga Mayor, terminas Liga Mayor y de ahí entras a LFA. Pues hago toda mi elegibilidad en el TECSEM. Hasta el último año. En el último año me gradué llevando una sola materia. A mí la verdad es que la escuela me costó demasiado. Yo desde chiquillo fui muy distraído, muy latoso. Me decían a veces el chico problema. Era muy inquieto y creo que también eso ayudó a canalizar esa energía en el fútbol y por eso esa energía la canalizaba y era bueno en el fútbol. Me desesperaba estando en la escuela y entonces ya quería ir a los entrenamientos. La universidad me costó bastante, me tardé más de lo que debía de tardarme, entonces me terminé graduando con una materia, lo que me sacaba de en ese entonces con ADEIP, yo ya no podía jugar con ADEIP y en ese momento llevando una materia, teniendo todavía la elegibilidad para jugar un año más, me voy a las Águilas Blancas en 2016, que es donde iba a concluir pues, mi liga mayor. Tu Liga Mayor. ¿De ahí pasaste inmediato a LFA o viviste flag? El flag siempre lo he combinado. El flag lo combino desde los 15 años. De hecho, ahorita les platicaba fuera del aire que en 2010 nos decían mucho los veteranos, ahí vienen los tocheros, ahí vienen los que no les gustan los golpes. Ahorita me da risa porque son esos mismos jugadores los que juegan ahorita flag football y no al más alto nivel. Me da risa porque en ese entonces, pues cuando tú eres novato, pues tus veteranos son como los jefes, ¿no? O sea, sí te intimidas un poquito. Y nos echaban ahí un poco de carrilla de jugar flag, pero siempre lo combiné. Desde los 15 años, toda Liga Mayor lo combiné. También platicábamos ahorita de qué ventajas tienes tú al combinar fútbol americano con flag y la realidad es que hay muchas ventajas. O sea, si tú puedes combinar estas dos disciplinas, tanto en una como en la otra vas a desarrollar nuevas habilidades porque son habilidades que tienes que desarrollar basado en las diferencias, ¿no? No contacto o quizás en el otro mayor contacto en el fútbol. Entonces, más agilidad, o sea, yo recuerdo también que pasé de ser corredor a receptor y una vez que yo no era buen receptor, pero una vez que tenía el balón ya era muy peligroso porque ya a campo abierto era difícil que me agarraran. Entonces, pues la gente que está escuchando esto, si tienen la oportunidad de jugar flag football
y americano, combínenlo. La verdad es que es una, es una buena opción. Entonces, Sí, que en algún momento se menospreciaba el flag en comparación con fútbol equipado y también los entrenadores o jugadores lo menospreciaban, que como dices ahora terminan jugando flag, pero también por otro lado el miedo de los entrenadores a que los jugadores se lastimen, ¿no? ¿Tú en algún momento sufriste alguna lesión importante equipado, flag, algo que te haya marcado, alguna lesión? sí tuve lesiones, de niño tuve lesiones, se me dislocó la rodilla, pero combinándolo con flag nunca, o sea, yo no he entrado a quirófano por una lesión. Entré apenas hasta LFA, después de Liga Mayor entré a LFA y me salió un quistecillo en el dedo gordo del pie. Y aunque no era maligno, me lo quitaron y eso me hizo que se me perdiera un poquito el balance como receptor. Yo en ese punto determiné, o sea, decidí que esa iba a ser mi última participación ya representando a México. O sea, después de esa lesión, decidí que ya se terminaba mi carrera como jugador representando a México al más alto nivel. Porque obviamente hay tochito que te echas el fin de semana, pero ya al más alto nivel yo lo determiné. Esta va a ser mi última competencia que fue en 2022 en World Games. Sí, es que, bueno, tu caso es algo especial en el sentido de que me mencionas un quiste, pero las lesiones en el dedo gordo del pie son bastante especiales, desde lesiones tipo Lisfranc, que se ven comúnmente en la NFL, turf toe, que también se ve muy común en la NFL, pero sí en el pie es un punto de apoyo principal, el talón, el dedo gordo y el dedo pequeño, y pues tú bien lo dijiste, ¿no? Parece algo tan pequeño, tan insignificante y más después de todos los golpes que has aguantado y que de repente venga algo así tan sencillo, ¿no? Entre comillas, y te pueda desbalancear, ¿no? Y saber que ya no estás a tu 100%, ¿no? Definitivamente, yo lo sentía. O sea, yo cuando me alineaba como receptor, sentía que no tenía ese balance. Sentía que al momento de hacer los cortes me faltaba así ese empuje hacia el pie, hacia el piso, con todo mi pie. Entonces, pues por eso también lo determiné. Digo, la edad más el hecho de tener una lesión. Y que es bueno, siento que es bueno retirarte sin lesiones. Llevo haciendo esto más de 28 años y no quiero, o sea, decidí retirarme así más que con un ligamento cruzado roto. Bueno, tú sabes más de eso, una clavícula, pero nada, o sea, nunca entré a quirófano por una lesión por fútbol americano, nunca, nunca. Que en ese sentido eres muy afortunado y qué Sí. bueno, y también ese momento sabio de retirarte y también la parte pues que llegó tu momento exacto, preciso, que disfrutaste muchísimo toda la parte de jugar equipado, de jugar flag a ese nivel, y de ahí que siguió para ti ya una vida diferente al fútbol americano o continúa el fútbol americano de otra forma. El fútbol americano siempre va a estar conmigo toda la vida, porque es quien me ha mostrado el camino. Para mí es la misma fuente de lo que hago todos los días. O sea, es como la fuente creadora de por qué estoy aquí, incluso contigo. Entonces, es lo que sé hacer, lo he hecho durante toda mi vida y ya lo decidí. O sea, el fútbol va a estar conmigo toda mi vida. Entonces, sin embargo, vas jugando diferentes roles en el fútbol, ¿no? He pasado de ser el jugador así de baby que le daban el balón y anotaba, a he sido el jugador que se ha quedado en la banca todo un año porque no te alcanza el talento. O he sido el jugador que lo tuvieron que decir, ¿sabes qué? Este güey jugaba de corredor, pero ahora tenemos que ponerlo de receptor, aprende la posición. Entonces eso también es muy bonito el fútbol, que siempre hay diferentes dimensiones, siempre hay diferentes matices en qué puedes hacer dentro de algo tan sencillo como fútbol, ¿no? Que digo sencillo, pero es tan complejo al mismo tiempo. Entonces, cuando me sucede lo de la lesión, yo ya tenía claro que los World Games iba a ser mi última participación para México y ya tenía por ahí la cosquilla de hacerlo de forma internacional. Porque todo esto que está sucediendo ya lo veía venir. Y yo sé que México es potencia y yo sé que México sabe jugar fútbol y jugar tocho. Y ya lo veía venir el hecho de que todo esto que está sucediendo
Tengo por ahí en mi perfil un video anclado porque el 2021 yo sabía que algo venía así, algo así de fuerte para los Olímpicos. Faltan unos cuantos meses ya para los Olímpicos, pero desde el 2021 lo veía venir, esto que está sucediendo. Entonces, en ese momento que yo decidí ya no jugar fútbol o ya no hacerlo al más alto nivel, elegí emigrar a Europa. Pero previamente yo hago la tarea, yo le digo a los jugadores, hagan la tarea. Ahorita que me preguntaba, y los periodistas lo hacen muy bien, pues tú tienes que investigar a quién vas a entrevistar, ¿no? Me mandó el alias, el curandero, y pues trato de hacer la tarea para también generar un poquito como de, pues sí, plática y también saber qué decir, qué no decir, prepararme. Para mí la preparación es clave. Entonces, mi punto con esto es que yo hice la tarea en cuanto a, en los World Games yo me presenté con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Americano, que es francés, Pierre Tochet. Entonces yo ya estaba empezando a aprender francés, tengo por ahí un background con la cultura francesa, me iba a ir a vivir a París y en ese momento yo me presenté con él y dije, soy Said Salazar, quiero promover el flag football de forma internacional, voy a vivir en París y él, al momento de yo presentarme con él me dijo, cuando llegues allá, escríbeme. Al día de hoy yo he hablado con Pierre en persona 2 veces, una de ellas fue inmediatamente en cuanto llegué y pues bueno, de ahí ya el hecho de conocerlo, uno, ya me identificó y dos, para mí fue muy claro cuál era mi siguiente paso en este nuevo carril, ¿no? En otro carril del fútbol, pero en el fútbol siempre, que fue el coaching. Entonces empecé a coachar un equipo, un club de París, así con las herramientas de mis coaches, con algunas certificaciones de acá de México y pues la experiencia, te digo, llevo haciendo esto muchos años, entonces me atreví a tomar un club, a ser el head coach, así sin saber francés, con un poco de inglés y pues el resultado se dio. Se dio al final de la temporada, quedamos campeones con los hombres, quedamos campeones con las mujeres. El segundo año ya lo empecé a tomar un poquito más como mi carrera, aún sabiendo y teniendo en mente la frase que toda mi vida me han dicho, que es del fútbol no vas a vivir, y en Europa menos, güey, o sea, porque en Europa, pues, ¿quién juega fútbol? ¿No? O sea, realmente era complicado. Yo ya venía 5 años de estar en la industria porque como jugadora o estudiante atleta, tus coaches, o al menos mi coach Borda, nos preparaba para ser profesionistas. O sea, ellos tenían en mente que el ser estudiante atleta es un proceso para prepararte para la vida, ¿no? Como profesionistas. Y ligado un poco al del fútbol no vas a vivir. Entonces, en Europa pues era complicado realmente vivir del fútbol. Yo llevaba 5 años en la industria en donde pude ahorrar para dedicarme al fútbol. Y empecé a emprender y pues como todo al principio es complicado. Llegó un punto en el que ya se me habían acabado mis ahorros en esa transición de ser coach internacional. Y ahora estás viviendo en Alemania Ahora estoy viviendo en Alemania. y platícanos qué estás haciendo ahí. Bueno, para llegar a Alemania me voy a ir a 2 pasitos atrás. Después de la segunda temporada volvemos a llegar a la final con femenil y varonil y ahí la Federación Francesa se pregunta, pues este canijo ha de saber algo, digo, algo está sucediendo en ese club, vamos a invitarlo a ser, si le interesa, ser entrenador de Francia. En ese entonces solamente había la plaza de la defensa, el coordinador defensivo. Y entonces cuando me preguntan, oye, Saí, ¿te interesaría ser entrenador del equipo de Francia? Pero solo es de coordinador defensivo. Yo les dije, esa es la posición que yo quiero jugar específicamente. Porque obviamente lo he hecho. Digo, en el fútbol te tienes que adaptar. A veces te dice el coach, pues vas, güey, de linebacker. Y oh, pero yo no soy linebacker, güey. Es lo que se requiere. Entonces, adaptabilidad es uno de los valores o principios, yo diría que del fútbol, o sea, adáptate al cambio, adáptate a la situación de juego, adáptate incluso al cambio de posición. Entonces, en este caso yo me adapté de ser corredor a ser receptor, a ser head coach, a coordinador defensivo. Y te lo dije, yo hago la tarea. Entonces yo me preparé, hice un par de llamadas, un par de, no diría certificaciones, pero clínicas con gente que conozco de acá, así, así, más o menos le sé porque pues lo he hecho toda la vida y entonces empecé ahí como coordinador defensivo y el resultado fue muy bueno con Francia. Pasamos del 9 al 5 y después de esa copa
yo ya no tenía como residencia en Francia, entonces estaba como un poco ahí en el limbo entre regresar a México, quedarme en Francia, que Francia me ofreciera un contrato, que no me lo ofrecían porque todavía no habían levantado recursos, porque todavía no era olímpico, y ahí llegan los alemanes y me preguntan si me interesa, que ellos sabían que yo me dedicaba al fútbol de lleno y que sería por primera vez en la historia del flag football el primer contrato para un head coach rumbo a los Olímpicos. Obviamente yo al escuchar eso dije, esta es mi oportunidad. O sea, esto es realmente para lo que me he preparado tanto tiempo, ¿no? De romper ese paradigma del fútbol no vas a vivir. Lo escuché toda mi vida y ahora estoy viviendo el fútbol, pero ahora con un equipo nacional que es pues Alemania también, un gran país. Me llama mucho la atención y qué bueno que lo mencionas así, de hay que prepararse, no, a veces hay que aventarse y todo esto, pero hay que ir preparado, ¿no? Con toda esa disposición, adaptabilidad, pero ir preparado. Y por otro lado, bueno, te sucedieron las cosas, las trabajaste, las provocaste, las lograste, pero ¿de qué manera pudiste hacer ruido ahí, aparte de tu trabajo, tu talento, tus resultados? ¿De qué manera pudiste hacer ruido ahí en Europa para ir llamando más la atención? Yo creo que va muy relacionado o combinado con el fútbol. Cuando yo llego a Europa y empiezo a coachar flag, hablando de este tema de... Siempre existe esta rivalidad entre el fútbol y el flag, ¿no? Em, Cuando yo empiezo con el flag, el mismo club para el que yo entrené tenía equipado y entonces les dije, oye, si quieren por ahí un input, porque no sé si sepas, pero los mexicanos, los americanos y los japoneses, algunos canadienses, contamos como inputs. ¿Esto qué quiere decir? Que nada más puedes tener dos o tres jugadores inputs. Entonces, siento que es una desventaja para nosotros por el tema físico-atlético, por ejemplo, comparado con un americano, aunque sé que tenemos las horas de invertidas para ser jugadores inputs. Entonces, cuando yo les digo que si les interesa, yo lo hice pues con la intención de darme a conocer como jugador, porque obviamente siempre existe este ego de, ok, él es coach, pero ¿quién es este coach? ¿Qué hizo este coach? ¿Cómo fue como jugador? ¿Sabe mucho como coach o fue jugador y sabe? Siempre existe esto, lo he visto toda mi vida. Entonces, para mí era como una introducción a Francia de, a ver, güey, sé coachar flag, pero sé jugar fútbol americano porque también lo sé hacer y lo he hecho toda mi vida. Entonces ahí empecé, me di a conocer un poquito en el medio de Francia, del fútbol americano equipado, y entonces con esta liga de la Liga Europea, la ELF, surge la oportunidad de hacer un nuevo equipo profesional en París, los Paris Musketeers. Entonces hacen tryouts y yo en esos tryouts, yo sabía que yo como input con 31 años, después de haber decidido retirarme, ya no hacerlo al más alto nivel. El tiempo ni el atleticismo, creo que uno como atleta debe ser consciente en qué nivel está, ¿no? Y aceptarlo también. Yo sabía que no me iba a alcanzar para hacer input de un equipo nuevo en París. Sin embargo, fui a los tryouts con la única intención de estar, hacer ruido y medirme contra lo mejor de Francia. Porque ya tenía el background de ser coach de flag, ya tenía el background de ser jugador del el mismo equipo al que coaché, que son los Molos, me había ido bien, pero ahora ya era el más alto nivel. Es decir, la crema innata de París del fútbol iba a estar ahí. Entonces yo me presenté ahí, la verdad es que les di un buen repasón a los franceses, sin embargo yo sabía que no me iba a alcanzar para hacer input. Al final de este tryout yo me acerco con el coach Mark Mattioli, que era un coach gringo italiano que iba a liderar el head coach de este nuevo equipo. Me presento con él, de nuevo hice la tarea y le dije, coach, yo voy a contar como input, tengo 31 años, sé que no me va a alcanzar. No, pero te fue muy bien. Sí, pero usted va a traer americanos. De hecho, allá hay uno, ya sé que lo trae. Yo ya sabía quiénes iban a hacer los inputs. Sin embargo, coach, yo vengo aquí a aprender, quiero aprender. Eso lo hice por dos razones. Uno, aprender tal cual, siempre ser coachable, eso lo aprendí en el fútbol y siempre me vas a ver siendo coachable. No importa en dónde ni con quién, siempre voy a tratar de aprender. Y la segunda, con presentarme con el coach y si él me daba la oportunidad de estar dentro de su coaching staff, yo pasaba inmediatamente a la crema innata del fútbol francés y se dio. Estuve ahí, a mí me dijo, me llamó, no me contactó durante 6 semanas, me llamó una única ocasión. Obviamente yo le respondí, me dijo, Said, entramos a una reunión para presentar el staff en 2 horas.
¿Te interesa ser el coach de calidad? Vas a hacer esto, esto, esto. Whatever it takes, coach, voy all in. Y así me presentó como su coach de calidad. Yo hacía de todo y nada, realmente. Pero estaba ahí, estaba en los reflectores, estaba, ¿cómo es que ese mexicano lleva un año aquí y ya pasó por Molos, ya es campeón y ahora está en los Mosquetíes? Cuando muchos que traían más currículum, pues no les permitieron estar ahí en ese coaching staff americano, pero no traían pues sí, yo diría como que esta experiencia de cómo tú puedes llegar con un head coach. Un head coach siempre te va a dar la oportunidad de aprender y siempre necesita apoyo. Entonces yo era desde el sacacopias hasta el que traía balones, hasta yo preparé mi curso. Preparé un curso. Yo llegaba temprano y preparé un curso digital de receptor en el estadio para vivir del fútbol, que me daba un pequeño ingreso, pues sí, le llamo un activo digital, ¿no? Creas este curso y cada compra recibes un poquito de dinero. Entonces, ha sido un bonito camino. Y ahorita en Alemania eres head coach de el Flag, Exacto. del equipo nacional de Flag en Alemania. Para que Alemania a mí me aceptara, obviamente, en este puesto, ellos investigaron todo lo que yo había venido haciendo en Europa a nivel club, a nivel club en Francia, a nivel equipo de Francia, y ese fue la clave, que Francia pasó del lugar 9 al lugar 5 y vamos a decir que el cambio en ese organigrama, en ese equipo, era yo como coordinador defensivo. Ellos venían de tener un muy buen resultado y de caer 2 veces consecutivas en un mal resultado. Entonces, pues tú conoces a los alemanes. Los alemanes no tienen resultado, ok. No tienen resultado, ok. Necesitan cambio. O sea, ellos necesitan hacer un cambio. Entonces, cuando entra esta oportunidad, a mí el quarterback del equipo de Alemania me manda un mensaje y me dice, Said, yo sé que tú vives del fútbol. Fíjate que acaban de correr a nuestro head coach por el mal resultado. Lo platicamos el otro capitán y yo, levantamos la mano y pusimos varios nombres y dentro de esos nombres hay una posibilidad que seas tú el que pudiera aplicar. ¿Te interesa? Yo en ese momento, si soy honesto contigo, tenía un poco de miedo, porque al menos lo que yo he escuchado de Alemania, o sea, yo veo a Alemania veo así de que Alemania es top, ¿no? Tú escuchas a Alemania y es líderes mundiales, economía de Europa, altos estándares, disciplinados, cuadrados, o sea, Alemania lo ves hacia arriba. Me dio un poco de miedo aplicar porque dije, ¿cómo es que yo voy a poder entrenar a los alemanes? Sin embargo, 2 semanas después, y ahí lo tengo anotado, yo hago mucho journaling, escribo mucho. Cuando me siento bien, lo escribo. Cuando me siento mal, también lo escribo. Entonces estaba ahí en mi cumpleaños 33, no, estaba la incertidumbre de dónde iba a estar, México, Francia, Alemania, y pues llegó la llamada, los alemanes me escribieron, o bueno, me mandaron un mensaje, me dijeron, nos gustaría platicar contigo, prácticamente ya hicimos el proceso de reclutamiento, no encontramos a nadie más que un alemán, pero nos gustaría entrevistarte. Prácticamente eres tú o un alemán. Los alemanes juegan mucho fútbol, tal cual, mucho tackle, pero no es lo mismo el tackle que el flag. Entonces, creo que ahí sí, pues le gané a ese alemán en cuestión de saber más flag, a pesar de que pues era joven en ese entonces, pues sí, fui el head coach más joven anunciado en ese entonces y me dieron la oportunidad, los alemanes me dijeron, vamos contigo, queremos que seas el primer contrato de head coach rumbo a los Olímpicos. Y así es como llegué con Alemania hace 15 meses. Y la meta, el reto es estar en los Olímpicos en 2028, ¿no? Ese es el reto. Ese es el reto. Y Yo lo creo, estabas decretando desde París, ¿no? sí, desde París yo ya lo tenía visualizado. Fíjate que me meto mucho a ese tema de escribir, de manifestar, para mí todo lo que vemos, todo lo que existe ha pasado por la mente del ser humano previamente, ¿no? O sea, este micrófono a alguien se le ocurrió que estuviera, en su mente estaba. Entonces, para mí es clave tener estos escenarios previos en mi mente para que después aparezca, por alguna razón aparece en tu vida. Entonces, soy fiel creyente, lo he hecho toda mi vida y en París, viviendo en París, no fue la excepción. Quería vivir unos Juegos Olímpicos. Fui a la mayor cantidad de competencias de Juegos Olímpicos que pude.
visualizándome ahí, no ahí como espectador, pero sí ahí como entrenador. Y llegó la llamada. Digo, todavía faltan unos cuantos meses, ese es el objetivo y ahora pues ya tengo al menos el vehículo que es Team Germany, ¿no? Hay diferentes vehículos para llegar a un objetivo. Yo tenía el vehículo de México, hay jugadores de mi edad, incluyendo el comandante o Guillermo Villalobos, que son de mi edad, que están ahí en el Team México, o sea, siguen en México. Había otro vehículo que era Francia, que era donde me había ido bien. Ese era otro vehículo y ahora pues con Team Germany. Entonces yo les digo, voy a estar ahí, no sé vistiendo de qué color o qué rol, pero ahí voy a estar en los Olímpicos. Hacemos una pausa solo para recordarte que soy el doctor Rodrigo Gutiérrez Corona, mejor conocido como el curandero, especialista en lesiones deportivas, sobre todo de fútbol americano. Sígueme en mis redes sociales y si tienes alguna lesión, nos vemos en consulta. No, pues primero ahí muchísimo éxito, sé que lo vas a lograr por todo, por quién eres, por todo lo que platicas, lo que has vivido. Y esa parte de cuánta gente te dijo no vas a vivir del fútbol, no puedes vivir del fútbol, que normalmente es gente que habla desde su experiencia o habla desde su malicia o desde que no te quieren ver triunfar, no sé. Digo, hace rato platicábamos de que yo también me dedico a atender a jugadores de fútbol americano, jugué también en Águilas Blancas y llega un momento en que quiero atender a jugadores de fútbol americano y me dicen, ¿por qué te enfocas en jugadores de fútbol americano? No vas a vivir de eso, reacciona y tienes una familia, ¿no? Cosas así. Y de repente, como tú dices, aprendes a vivir el sueño de diferentes roles, ¿no? Y eso es muy bonito, seguir creciendo en el fútbol americano. Pero ahora tú tienes aparte de todo esto, tienes una parte de campamentos, de poderte llevar a jugadores para campamentos a Europa. Así es, así es. En este viviendo el sueño o rompiendo el paradigma de no vivir del fútbol, pues yo me las ingeniaba, como te dije, digo, o sea que hay un curso, obviamente dependerá de la era o la etapa en la que estés dedicándote al fútbol, ¿no? Aquí en México hay varios coaches que se dedican y viven del fútbol, en Europa tengo por ahí mis dudas, pero también tengo este chip de pues ver el cómo sí y emprender. Entonces, hace unos años decidí iniciar con un proyecto en el cual yo amo ser mexicano, o sea, a mí me encanta ser mexicano, creo que el mexicano siempre ve la forma de dar soluciones, es muy creativo, es muy buena persona, o sea, el mexicano siempre te va a abrazar, te va a cobijar, entonces el hecho de yo llegar como mexicano, y creo que cuando sales de México y estás en otro ambiente y eres el mexicano, como que abrazas más ese patriotismo. Entonces, en algún punto yo visualicé el llevar mexicanos a Europa para mostrarle a Europa por qué es que México es referente, por qué es que nosotros como mexicanos disfrutamos tanto el juego. Entonces, así es como surge esta idea de llevar mexicanos a Europa a jugar de primera instancia. Cuando yo le compartí esto a una persona por primera vez, esa persona me dijo, pero estás loco, si México es, para empezar, México es tercer mundo, no tienen tanto dinero para ir a Europa. Y cómo de un deporte que no es tan conocido alguien vendría para acá. Y un año después lo logramos, o sea, hicimos el primer bootcamp. Yo lo que hago es que traigo jugadores mexicanos a Europa a tener una experiencia de vida. O sea, no es solo el juego, no es armar un equipo e ir a un torneo, tampoco es ir de turista, es como toda la experiencia tal cual que implica un bootcamp, donde están inmersos 15 días con jugadores de diferentes partes de México, creando un equipo, desarrollándose técnicamente, mentalmente, y pues obviamente le pongo un poquito de lo que, de mi esencia como líder, como coach, que es la parte espiritual, porque tanto la mentalidad como la espiritualidad es infinita, no hay un límite, tú sabes que tú tienes una cantidad límite para saltar, ¿no? El récord mundial, y ya de ahí no hay más, o ya no puedes estar más fuerte, o ya no puedes estar más rápido. Cuando se trata de mentalidad y cuando se trata de espiritualidad, no hay un límite, no hay un qué tan espiritual eres, o qué tanto visualizas, o qué tan fuerte mental eres. Entonces, eso a mí me gusta como que o llevarlo mucho en el bootcamp porque creo que hoy más que nunca hay muchas generaciones que carecen de estas herramientas,
vamos a decir, mentales o sí, de estas herramientas holísticas para poder ser un mejor atleta o ser una mejor persona. Entonces eso me gusta mucho y bueno, tal cual la experiencia de viajar es increíble. O sea, viajar te abre un mundo de posibilidades, te abre la mente, ves las cosas diferentes, haces relaciones con diferentes equipos, con diferentes jugadores, con diferentes países, te enfrentas contra selecciones europeas. Entonces ya este va a ser mi tercer año que hago este proyecto, que es el bootcamp, que es pues para mí es como mi bebé. Ahorita tengo un bebé de 3 años y le pongo como mucha intención, mucho amor porque pues es un emprendimiento que literal yo lo hice solo, o sea, la idea yo lo llevé a cabo con miedo y todo, pero me atreví a hacerlo y ahorita ya vamos por el tercer año. Literalmente hoy voy aterrizando de Monterrey, antier estaba en Cancún y fui a probar fui a diferentes ciudades a hacer tryouts, ¿no? Este año hice en 4 diferentes ciudades, porque también esa es otra cosa. No me gusta. Fíjate que el primer año llegó un equipo y me dijo, oye, está increíble tu proyecto, yo quiero todo el equipo femenil. Le dije, no, no, porque no se trata de eso, o sea, se trata de Integrar. integrar y permear el talento en todo el país. Esa es la única forma en la que vamos a mantener este estándar de seguir siendo potencia. En cuanto más permeemos la información, la estrategia, el talento, entre más lo hagamos en todo el país, vamos a elevar el nivel. No solo centralizarlo, ¿no? Monterrey, Ciudad de México. El chiste es permearlo en todo el país. Entonces a mí me gusta integrar jugadores de todos los estados. Todavía no lo he logrado de los 32, pero ahí vamos. El año pasado integramos ya gente de 18 estados. Entonces vamos a ver cómo nos va este año, pero la intención siempre es llegar a todo México, a la mayor cantidad de estados en México. Entonces este año pues vamos a 2 diferentes lugares. Uno es París y el otro es España y Alemania. Said, quisiera continuar con, me comentas que desde pequeño no eras así como el mejor para la escuela, porque eras rebelde, todo esto, pero tu vida, y lo está demostrando, que eres una persona muy disciplinada, muy organizada, que visualiza, que programa, que planea, que escribe, que es estratega, obviamente pues eres coach. Entonces, ¿cómo es ese proceso, no? Yo creo que ahorita has tenido como dos procesos al mismo tiempo. Uno, la exposición, por ejemplo, en redes sociales, donde muestras todas estas facetas que tú haces, y la otra forma, cómo pasa en tu cabeza toda esta planeación, ¿no? De lo visualizas, lo sueñas, lo planeas, lo escribes, lo decretas. ¿Cómo es todo ese proceso? Porque no parece ser que dejes algo al azar, ¿no? Sino que primero haces conexiones, después manejas estas conexiones a tu favor en el buen sentido, ahora demuestras tu capacidad con estas conexiones, no sé, parece algo simple, pero tu cabeza funciona como muy complejo, pero a la vez muy disciplinado. Pues tocando el primer punto, mira, hace un par de años cuando decidí dedicarme a el fútbol, em, uno de mis mentores siempre me hablaba de que el contenido es el rey. Hoy por hoy en la era de la digitalización, si tú no tienes tus redes sociales como on point, si la gente no te conoce de forma digital, es muy difícil que te conozcan en persona porque prácticamente pasamos horas en el teléfono. Entonces, cuando hace tiempo yo decidí renunciar a la industria o a un trabajo normal, vamos a decir, y empezar a monetizar o empezar a vivir de mi pasión, hubo algo que me enseñaron y que me metieron en la mente, es pierde el miedo a la cámara, pierde el miedo a hacer contenido porque allá afuera hay gente que está dispuesta a escucharte y a escuchar tu historia y a aprender de ti. Entonces, es un proceso por el cual pasas la creación de contenido y el miedo a la cámara o el miedo al qué dirán, eso lo tenemos muy en la mente, el miedo a qué van a decir de mí, ¿no? Oye, pues estudié una maestría y ahora renuncié a la industria por crear contenido. Entonces, eso ahorita yo ya lo tengo muy claro, o sea, las redes sociales son muy importantes
son muy importantes porque al día de hoy ya son tu currículum, ya es tu carta de presentación. Tú hoy preguntas, incluso hablando de hacer la tarea, yo busqué así, luego, así tal cual, alias curandero, no me apareció en Instagram, pero así es como la gente te busca al día de hoy. Entonces, yo hoy por hoy, todas mis redes sociales son la misma red social, Said Salazar de Siga. Todas, en todas las redes sociales que tengo, porque la gente pues te identifica por las redes sociales. En algún punto me tomé muy en serio el tema de las redes sociales porque o en ese entonces era, dale contenido de valor a la gente, enséñales un poquito de fútbol, de lo que tú sabes, y entonces eventualmente tú te conviertes en una figura de autoridad en el medio. Yo ya soy una figura de autoridad, no solo porque me das el balón y lo hice bien durante años, sino porque me he preparado o trato de prepararme y aprender, y una vez que lo aprendo, lo empiezo a permear. Entonces yo automáticamente me pongo como el que sé en redes sociales, porque no es que lo sepa todo, pero en el fútbol y en la vida, uno de mis coaches siempre me dijo, nada más hay que estar un paso adelante. Y si tú te das cuenta, cuando yo como receptor tengo al defensivo al lado de mí, puede él tener la cobertura perfecta, pero tú sabes que con un chicken wing y un paso adelante, ya es touchdown, güey. Aunque haya sido una cobertura perfecta de él. Entonces, trato de estar un paso adelante en ese aspecto. No considero que soy muy bueno aprendiendo, como lo dije, no soy muy bueno en la escuela, pero sí trato de estar un paso adelante en cuanto a cuál es el siguiente paso, aprenderlo y duplicarlo, modelar. Entonces, en las redes sociales aprendí eso también, que no necesitas saberlo todo, no necesitas ser el experto, sin embargo, sí puedes presentarte como experto aprendiendo y después duplicando. Entonces, yo empecé a hacer eso. Yo me empecé a grabar, yo creo que de los primeros que empecé a grabar videos también motivacionales. Hice un podcast, hace ya un par de años hice un podcast en donde yo escribía vivencias o experiencias o algo que yo había aprendido en el fútbol, y entonces con miedo y todo me ponía aquí la guía, lo leía, me grababa en el podcast y así lo aventaba. Y te sorprenderás de tantas personas que me escribían y me decían, pues no se escucha muy bien, ¿no? O sea, no sé de oratoria o no sé de mucho de comunicación, pero a veces nada más es atreverte a hacerlo. Y mi coach Martín me lo decía mucho, solo atrévete a hacer las cosas y en el camino vas corrigiendo. Que la verdad es que así es el fútbol y también la vida, ¿no? Si esperas a que estés preparado para todo, así perfectamente preparado, va a ser muy complicado que tomes acción. Y pues ya sobre la marcha vas corrigiendo. Entonces así es como yo me tomo también las redes sociales. Cada vez menos porque hay muchas cosas que hacer. Creo que es muy importante tener a alguien que te guíe en cuestión de la creación de contenido, porque para allá va todo. O sea, todo el tema digital es muy importante tenerlo. Hoy por hoy, si no tienes redes sociales, es muy complicado que tengas incluso buenas relaciones de, pues sí, de calidad en el medio. Entonces, sí me lo tomo en serio. Cada vez menos porque no hay tiempo, pero me lo tomo en serio. Ok. Sí. Oye, ¿y qué sigue? Bueno, en 2 años los Juegos Olímpicos y de ahí, bueno, tu proyecto que está creciendo y te visualizas en 10, 15, 20 años viviendo otra faceta del sueño del fútbol americano. ¿En algún momento crees que termine? ¿Hay otra idea en la cabeza, algo que nadie haya realizado como tu proyecto actual? ¿Te ha pasado así de repente? Creo que para mí el hecho de vivir el sueño significa como... Vivir el sueño para mí significa vivir una vida en mis propios términos, en lo que yo considero que es una vida de rockstar, que es una vida de crear un legado. Entonces, ser el mejor receptor, ser en algún punto, ser seleccionado nacional, ser el primer jugador de fútbol americano que se pasó al flag, y de ahí se vinieron todos. Todos estos jugadores vienen atrás de mí. No hay un jugador que haya estado antes de fútbol americano en flag que yo, porque yo me atrevo a hacer las cosas. A veces siento que Dios me elige para hacer punta de lanza en algunas cosas y suena un poco egoísta, pero ya lo he confirmado varias veces en mi vida. O sea, ya me he atrevido y vienen atrás algunos otros. Entonces, vivir el sueño para mí es hacer algo
que es la vida de mis sueños en mis propios términos. Por ejemplo, ahorita estoy en el proceso de, y todavía me cuesta decirlo, de ser emprendedor a ser empresario. Todavía no me puedo presentar como empresario porque es un paso e implica un crecimiento muy cañón ser empresario. Y todavía hasta lo digo un poco como que incómodo. No me puedo presentar todavía como empresario. Sin embargo, ya voy a comidas con empresarios, ya trato de generar proximidad con empresarios porque sé que hacia allá voy. Entonces imagínate, o sea, para mí vivir una vida en mis propios términos, una vida de vivir de sueños, empresario. Y después de ser empresario, pues si ya conocemos al presidente de la IFAB, pues no sé, promover el flag football a nivel internacional. La realidad es que al día de hoy no lo sé. Trato de vivir muy presente en la etapa en la que estoy y ahorita mi prioridad es Team Germany con los Olímpicos y mi bebé de 3 años que es mi emprendimiento. Sí me vi como emprendedor desde niño. En la universidad pues también nos lo enseñaron todo el tiempo. Pues tú estás en el TEC de Monterrey porque vas a ser un emprendedor. Todavía no soy un empresario, pero creo que eso sería vivir el sueño. Ser empresario, me veo teniendo mi propio equipo, me veo haciendo esto de los bootcamps en diferentes partes del mundo y llevando a México afuera. O sea, a mí el mexicano, o sea, el ser mexicano y poner a México en el podio, en el ojo del huracán o en los reflectores es una de las misiones también para mí de vivir el sueño, ponerme ahí también en esos reflectores, pues como líder o como punta de lanza. Eh, Said, te quería preguntar, con esta mentalidad que tienes en todos los sentidos y aparte de llevar a México a otros sitios, todo este proceso de visualización, de organización y todo, ¿hay algo que te motive? ¿Lectura, cine, no sé, algún otro tipo de arte? Sí. En la universidad, me da un poco pena mencionarlo, pero en la universidad yo no era la persona que leía. No soy una persona que lea, honestamente. En la universidad llegué a una industria en donde el desarrollo personal es clave. Y el desarrollo personal a mí me envolvió. ¿A qué voy con esto? A que yo no leo novelas, yo no leo nada que no tenga que ver con desarrollo personal. Entonces, eso para mí es clave. Siento que a veces, y ahora más que nunca, estamos en la era en la que en la palma de nuestra mano nos distraemos y podemos tener tanta información que tenemos muy poca capacidad de retener información. Entonces, yo soy mucho de zapatero a su zapato y si no soy apasionado de la lectura, voy a leer lo que yo sé que a mí me va a ayudar a ser pues una mejor persona en mis propios términos, ¿no? Entonces, en este caso, el desarrollo personal. Entonces, he leído diferentes tipos de libros. He leído libros, por ejemplo, en algún punto en este periodo para yo decirle pues sí, a la industria donde aparentemente ya me estaba yendo bien o ya iba encaminado hacia el siguiente paso en la escalera laboral y convencerte a ti mismo de que pues no es lo que quieres hacer los próximos 5 años o 20 años o 40 años. Es un proceso difícil como que decir, ya no quiero hacer esto, ahora quiero emprender. Entonces, en ese periodo se vino la pandemia y yo estaba leyendo mucho a Robin Sharma. Y Robin Sharma era de que él ha escrito un club que es el Club de las 5 de la mañana y nosotros vimos nosotros entrenábamos a las 5 de la mañana, ya estaba saliendo, ya habíamos ganado el día, había en el SEM, en la universidad donde yo estuve, en el equipo donde estaba, era Win the Day. Entonces tú ya estabas ganando el día cuando el sol ni siquiera aparecía. Entonces, como tomé esa filosofía del Win the Day con Robin Sharma y un libro que también escribió, que es El monje que vendió su Ferrari, y lo relacioné un poco a que me estaba yendo bien en la parte laboral, pero no era el sueño, no era lo que quería hacer el resto de mi vida. Entonces, durante esa pandemia, todos los días me levantaba, recibía al sol y mientras recibía al sol, yo conectaba con mi deporte, entrenaba y ese periodo o leer ese libro de Robin me ayudó un poco como que a desapegarme de la parte, vamos a decir, financiera y empezar a vivir como ya de algo que me apasione. No gané dinero durante 6 meses, hice una comunidad que le llamé Ganando el Día y la gente se conectaba así de forma gratuita, yo no hacía un peso de eso, pero ese proceso me ayudó a entonces dar el paso a hacer ya o vivir o ser emprendedor o vivir de mi pasión, que para ese proceso hay gente que no lo logra, hay gente que prefiere, pues sí, trabajar toda su vida en algo que odia,
40 años, 10 años, 15 años. Yo la verdad es que pues me he atrevido a hacerlo. ¿Qué otra cosa leo? He tenido diferentes etapas de lectura. Ahorita, fíjate que ahora leo menos. Últimamente he leído un poquito más. Hay un libro que me gusta mucho que es el arte de desaprender. Digo, ya estoy más grande ahora y soy muy consciente de que hay algunos pensamientos, no solo impuestos por la sociedad, sino por generaciones anteriores en mi linaje. Entonces, ahorita estoy un poquito metido en eso. Soy muy curioso en ese aspecto. No leo mucho, pero soy muy curioso dependiendo de la etapa en la que estoy. Entonces, ahorita estoy leyendo un poquito de eso, pero nunca me vas a ver viendo, por ejemplo, Netflix, viendo pues una serie así que me haga reír. Incluso, no sé, como que lo tengo tan metido en la mente que lo veo como una pérdida de tiempo. Prefiero descansar o ir al gym que relajarme. Y sé que a veces te tienes que relajar, pero no es el periodo. Ahorita mi periodo es ser el mejor coach posible, aprender lo más que pueda, porque se va a ir así. Los olímpicos van a llegar así. Entonces no hay mucho tiempo como para distraerse. Sí soy muy de ver contenido que me ayuda a ser un mejor coach, una mejor persona, no tanto como contenido, diría contenido basura, diría uno de mis mentores, no contamines tu mente, trata de ver lo que te puede ayudar a ser una mejor persona. Entonces, soy fan de eso. Ok, y con base en enseñanzas, para terminar esta plática, ¿cuáles han sido las enseñanzas más grandes, más positivas, más fuertes que te ha dejado el americano en tu vida? Es una pregunta muy difícil. Siento que es una pregunta muy difícil porque no podría mencionar una en específico. El fútbol americano es que yo estoy hecho por el fútbol americano. O sea, realmente esto que te digo de atreverte, esto que te digo de estar un paso adelante, esto que te digo de pues un cuarta y uno, game on the line, tienes que ir all in, o sea, tienes que ir por todo. Entonces siento que hay tantas cosas que he aprendido en el fútbol que no te podría decir una en particular, así una enseñanza tal cual del fútbol. Creo que más bien todo quien yo soy es pequeñas enseñanzas que he tenido a través o con el fútbol. No tengo una que se me venga a la mente. Em, eh, una en específico, así que te dijera que una enseñanza tal cual. Tomo la de mi coach Martín. Yo cito mucho a mis coaches y a mis mentores. Siempre, casi siempre los cito. Atrévete. Siempre, creo que he sido un jugador que se ha atrevido. Que no le ha importado mucho como el si lo voy a lograr o no lo voy a lograr, o si está de acuerdo mi familia, o si, ¿qué va a decir la gente? Creo que me ha atrevido a hacer algunas cosas. Em, recuerdo, eso te lo voy a compartir. Recuerdo esto de atrévete con mi coach, porque yo recuerdo que en tercero de primaria iba en una escuela particular y no era muy bueno para el inglés. Yo reprobé inglés en tercero. Y recuerdo perfecto que mi profesora me dijo, es que eres tan malo en inglés. Y a veces uno como adulto, como coach, como profesor, no es consciente del poder de las palabras en los niños. Y eso es súper importante, sobre todo como coach, como líder, como coach, como profesor y como padre. ¿No? Entonces, en esa parte como padre yo estoy súper blindado. Yo sé que yo soy el mejor gracias a que me lo dijeron tanto que sé que soy el mejor. Sin embargo, recuerdo perfecto este comentario de esta profesora y no quiere decir que lo haya dicho con la mala intención. Quizás tuvo un mal día o quizás esa es su forma de enseñar, ¿no? Pero la primera vez que iba a tener mi primer meeting con los alemanes, en inglés claramente porque son muy talentosos, sí se me vino a la mente este flashback de recuerda que no eres tan bueno en inglés. Y así con nervios y con miedo y trabándome y sí, sí, con miedo, porque es bueno también decir que las cosas se hacen con miedo a veces. Pues ya me animé, ya cuando pasaron los primeros 5 minutos, respiras, ya pues te das cuenta que también ellos son humanos y que si te trajeron ahí es por algo, es porque confían en ti, aunque no sepas hablar 100% inglés o 100% alemán, por algo te trajeron, pero sí se me vino a la mente eso. Entonces, aún estando ahí, pensé, atrévete, güey, si ya estás aquí, atrévete. Entonces diría eso, atrévanse a hacer cosas así grandes, a lo que se te venga a la mente, que por muy loco que parezca, atrévate. Hay gente allá afuera que está dispuesta también a escucharte y a apoyarte. Y mientras tú tengas, uno,
a tu persona apoyándote y haya alguien que quiera también por ahí hacerte segunda, con eso es suficiente, ¿no? Atrévanse, diría. Esa lección me he llevado del fútbol, atreverme a hacer las cosas. Ok. Pues muchísimas gracias, Said, por tu tiempo, por tu presencia, tus palabras, tus enseñanzas. Yo creo que esto va a ser algo muy positivo para mucha gente, al menos hoy lo fue para mí. Gracias. Y pues bueno, de nuevo, gracias y muchísimo éxito, porque la suerte es para los que no se preparan, entonces muchísimo éxito para ti en todo lo que viene. Gracias, Doc. Gracias por la invitación también. Yo puedo pasar 3 horas hablando de fútbol y de experiencias y me gusta mucho, la verdad, hablar de fútbol. Gracias por el espacio también, por la oportunidad y pues vamos a crear contenido, ¿no? Porque lo necesitamos.